Buenas noches, ¿cómo están, señores? ¿Cómo les ha ido? Creo que un poco preocupados por por los nuevos informes de la presidencia, ¿no? Ampliamos hasta el 30 de este mes. Esperemos, posterior a esto, la gente cumpla, pues, ¿no? Y veamos las estadísticas a nivel nacional, más en Santa Cruz. Justamente por eso no tienen que salir de casa. El día de mañana vamos a tener reunión con el plantel docente, el rectorado y la administración académica para tomar las medidas hasta el 30 de este mes, ¿no? Si vamos a continuar con esto. He arreglado, bueno, en realidad les he pasado ya a su WhatsApp las diapositivas del curso que se ha hecho en el Departamento de Nomenclatura de Merceología de la Aduana Nacional. Es completo, que igual lo pueden encontrar en internet. De todos modos, ahora hace una media horita les he pasado el resumen que se refiere a las 3 unidades que vamos a ver, más el complemento a estas 3 unidades, ¿no? El día de mañana ya tienen que presentar sus trabajos y dependiendo de lo que quedemos mañana, vamos a ver de que la siguiente semana podamos hacer exposiciones por los grupos mediante esta plataforma. Entonces es importante de que no se olviden mañana, por favor. ¿Algún comentario de alguien? A ver, este curso que vamos a hacer ahora va a ser interactivo, voy a hacer consultas. Todos, por favor, sus micrófonos apagados. Si tengo alguna consulta, voy a buscar a todos mis alumnos y voy a hacer la consulta, ¿ya? Para que podamos interactuar. De todos modos, ya les he pasado las diapositivas de lo que vamos a ver ahora para que hagan un poquito de seguimiento. De todos modos, lo vamos a ver igual en pantalla. Otra de las cosas importantes es que como tienen ya el programa analítico, para el siguiente módulo, porque en realidad acabamos la siguiente semana ya el módulo con la evaluación, a ver qué tipo de evaluación o cómo vamos a hacer, pero va a entrar todo lo que está dentro de estas diapositivas que les he pasado, ¿sí? Todas las diapositivas de ahora, he complementado algo más para que tengan un poquito más de información. Entonces, estudien de esas diapositivas, de ahí va a entrar el examen del primer parcial. En realidad, he aumentado algunas cosas más, ¿no? Y ustedes tienen los trabajos que me han presentado. Si bien alguien me ha dicho, pero le hemos entregado el trabajo en físico, está bien, pero de todos modos, como ustedes han hecho el trabajo, yo sé que tienen la información de dónde han sacado toda esa información, entonces ya tienen ustedes en su disco duro, si no es en su cabecita, en su computadora o donde han hecho el trabajo. Sí, por eso mi recomendación siempre ha sido de que toda información que les dé, por ejemplo, de esta materia, abran una carpeta en su computadora o en su teléfono para que puedan ir guardando toda esa información. Además, cuando ustedes hacen un trabajo, tiene que estar guardado. Así lo entreguen en físico, ustedes tienen que tener una copia para cualquier eventualidad como esta, tal vez, ¿no? Porque yo no voy a poder pasarles sus trabajos y ustedes tienen que tener la información del trabajo que han hecho. Pero de todos modos, ya saben, hemos avanzado, creo, demasiado, hemos sido muy rápido, hemos corrido con ustedes porque les he pasado las herramientas y más
esa información de las diapositivas de la aduana nacional, la circular, la resolución que ha salido de la comunidad andina, que es casi todo un curso completo de más de 2 años, ¿sí? En la aduana nacional siempre nos daban cursos de learning respecto a esas diapositivas, pero tardaba más de un mes, mes y medio. Entonces, con todas las herramientas, ustedes están súper adelantados. La cosa es que vayan enfocándose, revisando esos trabajos, y si tienen alguna consulta, me la vayan haciendo en el transcurso de estas videoconferencias o cuando volvamos a clases. No solamente nos vamos a guiar por el contenido, por el programa analítico. Ya les he dicho que acá solamente nos dan conceptos básicos, pero nosotros tenemos que ampliarlo. Además, con el conocimiento que uno tiene, se le puede ir dando los ejemplos que corresponden, ¿sí? Entonces, hablando de todo esto, vuelvo a decirles que se cuiden mucho, no salgan, cumpliremos hasta el 30, como dice nuestro gobierno. Voy a ir avanzando, espero acabarlo hoy, todas estas diapositivas, si no, continuamos la siguiente semana, dependiendo de las directrices que nos den el día de mañana. ¿Ya? Voy a apagar mi micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta, le doy para que pueda hablar. Empezamos. ¿Nadie tiene ninguna consulta? De algunos están prendidos sus micrófonos, los estoy escuchando. Creo que están hablando ahí con su familia, pero intenten apagarlo, y si quieren hacer alguna consulta, por favor háganla ahorita para que empecemos de una vez. ¿Consultas? A ver, Jocelyn, ¿tienes alguna consulta tal vez? No le hice Nada de nada. Muy bien. nada por ahora. Por ahora. Empecemos entonces, ¿ya? Bien, este es las diapositivas que he preparado para ustedes. Un poquito más interactiva, se puede decir. He aumentado algunas cosas, ¿ya? Yo también voy a hacer consultas, por si acaso, cuando vaya avanzando, de algunos conceptos, algunas palabras, para que ustedes también puedan interactuar conmigo. Nomenclatura y clasificación arancelaria, que es la nomenclatura. En realidad, he ido avanzando, como les he dicho. Sí. Primero tenemos que conocer el concepto referente a qué es nomenclatura. ¿Y dónde nos vamos? Al diccionario español, al diccionario, cualquier diccionario donde nos puedan sacar esta duda. Entonces, en el diccionario, la nomenclatura quiere decir que es una lista de nombres de personas o cosas. El otro concepto es que es el conjunto de términos o palabras propias y utilizadas en una ciencia, técnica o especialidad o por un autor. Entonces, hay diferentes nomenclaturas que lo utilizan en la ciencia especializada. Puede haber nomenclatura científica, nomenclatura en la física, nomenclatura en alguna materia específica, o los autores hacen una síntesis en base a una nomenclatura. Pero, ¿por qué les decía que para nosotros en comercio exterior y en comercio internacional, los conceptos son técnicos? Técnicos porque van dirigidos netamente a lo que nosotros hacemos dentro del comercio exterior. Entonces, para el comercio exterior, o para lo que nosotros estamos estudiando, la nomenclatura es déjenme un ratito.
Transmitir. Ya. Como les decía, dentro del comercio exterior, la nomenclatura, el significado de nomenclatura como palabras técnicas, es la enumeración descriptiva, ordenada, metódica de las mercancías, según reglas o criterios preestablecidos que permiten un adecuado sistema de clasificación. Entonces, para que se den cuenta, ¿por qué, vuelvo a repetir, por qué les he pasado, por qué dentro de la Ley General de Aduanas hay un glosario de términos y documentos? ¿Y por qué les he pasado el texto de glosario de términos de comercio exterior? ¿Por qué? Porque en comercio exterior y comercio internacional, las palabras técnicas o lo que significa para nosotros como profesionales en comercio exterior es diferente a lo que dice el diccionario respecto a un concepto básico a nivel internacional. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Ahora hago las preguntas. Rosario. Rosario Soria. Ya, profe. ¿Se ha entendido respecto a los conceptos de nomenclatura? Sí, profe. Explícame un poquito esta diapositiva, por favor. Rosario. Profe, yo no entendí la parte de la numeración descriptiva de la nomenclatura. Ya, a ver, vuelvo a repetir. Estamos viendo nomenclatura, ¿no? La palabra nomenclatura. Ahora, la palabra nomenclatura en el diccionario común y corriente quiere decir o significa que es la lista de nombres de personas o cosas, como sale en el diccionario. Si entran al diccionario y buscan nomenclatura, les va a salir esto. Lista de nombres de personas o cosas. Otro de los conceptos es que es un conjunto de términos o palabras propias utilizadas en una ciencia, técnica o especialidad o por un autor. Si vamos al concepto del diccionario respecto a la nomenclatura, habla de una ciencia o técnica, ¿verdad? Ahora, nosotros, como estudiantes de comercio exterior y comercio internacional, tenemos palabras técnicas. Entonces, para el trabajo que estamos realizando, los estudios que estamos haciendo nosotros como profesionales, el significado de nomenclatura tiene que ir adaptada a nuestro ámbito, a lo que estamos estudiando. Entonces, en comercio exterior o en comercio internacional, la nomenclatura significa o quiere decir que es la enumeración descriptiva, ordenada y metódica de las mercancías. ¿Qué es eso? El arancel. ¿No ve? Según reglas o criterios preestablecidos que permiten un adecuado sistema de clasificación de las mercancías. ¿Me dejo entender? Entonces, si vamos a los conceptos del diccionario, nomenclatura es la lista de nombres o un conjunto de términos, pero nosotros queremos estudiar la nomenclatura dentro del comercio exterior y comercio internacional. Entonces, el concepto para nosotros técnico, se podría llamar técnico, es la enumeración descriptiva, ordenada y metódica, que es el arancel, ¿sí? Que eso lo vamos a ver. Y ustedes se dan cuenta que es una enumeración descriptiva porque la partida arancelaria viene en orden descriptiva, ordenada y metódica. Animales vivos, carnes, secciones, capítulos, etc. ¿Sí? Es una enumeración descriptiva, ordenada y metódica de las mercancías. ¿Se entendió, Edgar? Sí, profe, te entendí. Ya, muy bien, continuamos entonces. Yo creo que hasta ahí estamos claros. Ahora, el arancel. ¿Qué es un arancel? Hemos visto el concepto de nomenclatura, pero el arancel
para nosotros es el derecho o impuesto que aplica un país o un estado a aquellas operaciones comerciales que implican el ingreso de productos desde el exterior, se refiere a importaciones, en las cuales considera que se ve afectado en relación a la protección a la industria doméstica. Les he dicho que si bien el arancel es aquí dentro de Bolivia, se hace un estudio dentro del Ministerio de Economía y Finanzas para ver el incremento o no. ¿Por qué? Para proteger nuestra producción nacional, ¿sí? Se sube el arancel para proteger nuestra producción nacional, todo lo que producimos. O si no, de acuerdo a este concepto, es por simple recaudación, ¿sí? Tenemos el arancel para que en importaciones, generalmente importaciones, en exportaciones no hay un arancel, no se cobra aranceles a las exportaciones, entonces se utiliza directamente para importaciones. Obviamente hay algunas alicuotas que se pagan, que eso es otro tema, para la exportación. Por ejemplo, la minería tiene que pagar una alicuota o la empresa que está sacando o está exportando nuestro mineral, pero ese es otro estudio, ¿sí? A ver, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, dice, las importaciones de mercancías en general y o las exportaciones de mercancías no renovables, a eso me refería con el aspecto de los minerales, o aquellas cuya producción deteriora el medio ambiente. Dentro de las importaciones, ¿por qué le suben el arancel a las mercancías no renovables, a las que producimos? Porque ya no se vuelve a renovar, ¿sí? Son todos los productos naturales que se exporta o importa, ¿entienden? O aquellas cuya producción cuando ingresan al país, hablamos de exportaciones, ¿no? Que se les cobra una alicuota o un arancel, no en todos los países, y también a la producción que deteriora el medio ambiente. ¿Sí? Hay mercancías que ingresan y dañan el medio ambiente, se les sube un arancel. O por ejemplo, los vehículos dañan la capa de ozono. Entonces, fuera del arancel normal, del gravamen arancelario y de impuesto al valor agregado, se le sube el impuesto al consumo específico, igual que a las bebidas, igual que a los cigarros. ¿Por qué? Porque dañan el medio ambiente. ¿Entendemos hasta ahí? A ver. Jorge Rojas. Jorge. Estamos presentes. Jorge Rojas. No están prendiendo su... ¿Sí? Sí, Lisa. ¿Has entendido respecto al concepto de arancel? ¿Sí? Sí, un poco, Lisa, un poco estaba entendiendo. Ya, pero bueno, si tienen alguna consulta, si no han entendido, hagan las consultas, ¿sí? No hay ningún problema. Voy a continuar. Pueden pararme para hacer las consultas que corresponden o yo voy a parar para hacerles las consultas a ustedes. Ya tienen ahorita las diapositivas, las estamos viendo y también ya les he pasado a su celular. Entonces, continuamos. Bien, ahora vemos la unión de nomenclatura y arancel. A eso se refiere la nomenclatura arancelaria. ¿Sí? Nomenclatura, hablamos de todo lo que se puede cifrar, de códigos, de alguna ciencia, pero si unimos el arancel más, ya se llama nomenclatura arancelaria, que es la que utilizamos directamente dentro del comercio exterior. ¿Y qué es una nomenclatura arancelaria? Es la estructura ordenada y consensuada en capítulos, partidas y subpartidas asociados a un código numérico que permite nombrar y agrupar aquellas mercancías objeto de comercio exterior. Entramos al comercio exterior. ¿Y estamos hablando de qué? Del arancel, ¿sí? De nuestro arancel, del arancel 2020 que les he pasado dentro de la ANANDIR. Permitiéndose la discriminación del pago, ahí sí, de gravámenes arancelarios. El gravamen arancelario que se le establece a una mercancía. Y de la misma forma hay el control fiscal, así como la generación adecuada de estadísticas
que luego puede ser utilizada como instrumentos en las negociaciones comerciales o internacionales. Ya les comentaba en clases presenciales que hemos tenido, por qué cuando la aduana hace un control del ingreso de importaciones y la salida en exportaciones, lo hace generalmente para que podamos crear dentro del país estadísticas, y eso lo pasa al Instituto Nacional de Estadística, al INE, para que puedan ver y consensuar nuestra balanza comercial. ¿Sí? Es por eso que en estadística también es necesario. Vamos a ver los aspectos en qué ayudan la aplicación de las partidas arancelarias, nuestro arancel, para determinar algún impuesto, algún gravamen arancelario y para generar el control dentro de fiscalización y el control de estadísticas con el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué quiere decir estadísticas? Es la rama de las matemáticas que se utiliza para describir, analizar, interpretar fenómenos ocurridos, permitiendo predecir a través de modelos matemáticos sucesos posteriores a dichos análisis. Ejemplo claro, ¿qué estamos haciendo? Estadísticamente van a sacar, o ya ha sacado el exministro, si han visto las noticias, el exministro de Salud, unas estadísticas respecto a cómo puede fluctuar el coronavirus. Perdón que les hable de este tema, pero si estamos hablando de estadística, ¿cómo va a fluctuar de aquí a 4 meses? Y todo se ha sacado mediante estadística, mediante números, ¿sí? Haciendo un cálculo de lo que ha pasado anteriormente, lo que sucede ahora, para dar un dato estadístico de aquí a unos 4 meses, ¿sí? Creo que eso se entiende. Ahora, la nomenclatura arancelaria y estadística combinada es la estructura ordenada y consensuada de denominaciones de mercancías, de un conjunto de mercancías asociadas a un código numérico, que es la partida arancelaria, que permite simplificar su identificación y reconocimiento a través de una operación de clasificación con el objeto de favorecer a 4 conceptos. ¿A quién favorece? Se favorece en el cobro de sus distintos aranceles gravados asociados. A ver, una correcta apropiación de partida arancelaria dentro de una importación nos determina qué gravamen arancelario se va a pagar, ¿sí? En una operación dentro de la situación de importación. Entonces, eso hace que gracias a esas estadísticas, gracias a esa clasificación, se puede hacer el cobro de los distintos aranceles gravados asociados, que es el gravamen arancelario, impuesto al valor agregado, que generalmente es al 90% de las mercancías dentro de los 98 capítulos que tenemos dentro del arancel 2020, ¿sí? También es la adecuada generación de estadística, lo que les decía, ¿no? Si tenemos todos los datos de importaciones legales al país, esta información, la aduana nacional hace el cruce de información con el INE, para que ellos tengan sus estadísticas respecto a la importación y exportación para la balanza comercial del país. ¿Alguna consulta hasta aquí, Jorge? Luis Álvaro. Luis Álvaro. ¿Alguien que tenga alguna consulta? Sí, buenas noches, Licen. Buenas noches. Ya. Esto más que todo lo estoy relacionando con lo que nos toca exponer. Bueno, a nosotros nos tocó exponer clasificación industrial internacional uniforme. Ya. Y viendo en lo que consiste, por ejemplo, esto sobre esta clasificación industrial, comenta, por ejemplo, de que es como que se basa en las estadísticas de varios sectores de la economía, ¿ya? Que va a hacer mostrar datos estadísticos en base a cada sector, ¿ya? Y que lo ocupan cada organización, diferentes organizaciones internacionales para mostrar este tipo de estadísticas, ¿ya?
Entonces me parece de que el comercio internacional, por lo que nos está mostrando usted aquí en este momento, es pequeñas partes, ¿ya? Que ahora ya me va a servir para lo que es el tema para entenderlo un poco más a lo que nos tocó, digamos, ¿no? El comercio internacional, entonces, se basa en datos estadísticos también, ¿no? Sí, exactamente. Más adelante vamos a ver, bueno, yo no he aumentado, hay los conceptos de lo que significa el trabajo que les he dado acerca del WODE, acerca del CIU, del CUSI. He sacado aquí también los conceptos básicos y obviamente eso ustedes lo van a ampliar, ¿sí? Y ese trabajo lo van a pasar al grupo de WhatsApp y a mi correo más al enlace académico para que tengamos constancia del trabajo. Pero sí, en general, si es que es la división de diferentes sectores, entonces eso basa a nivel mundial las estadísticas de cada país, de cada sector, de cada bloque comercial, ¿sí? Es importante. Vamos a ver que para el sistema armonizado, que es el eje principal para para los demás sistemas, entonces es importante que cada país, cada unidad, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, la LADI dentro del sistema armonizado, la Nandina, la Naladiza, entonces pasen datos para que se pueda hacer una adecuada generación de estadística a nivel mundial, ¿sí? Toda esa información que nosotros requerimos de que qué importa un país, de Estados Unidos, materia prima, como están clasificadas en sectores, materia prima, productos industriales, médicos, etcétera, están determinados, ¿no ve? Por grupos, que eso ustedes lo van a explicar y posteriormente yo les voy a ayudar un poco más para que podamos ya determinar a qué nos sirve generalmente. Pero todo en comercio exterior está por algo, ¿sí? Y la adecuada generación de estadística es para nosotros en comercio exterior tener las herramientas también adecuadas por si queremos exportar, porque primero tenemos que averiguar dónde vamos a exportar, ¿sí? En base a estadísticas tenemos que ver si nuestro producto va a ingresar o no a ese mercado, pero ese ya es otro curso, otra materia, ¿sí? ¿Entendió? Sí, gracias. Ok, continuamos entonces. La adecuada generación de estadística, ya se explicó. La facilitación del comercio, que también ya lo expliqué sin querer en lo que hablaba de estadística, porque obviamente para facilitar el comercio internacional tenemos que tener esas estadísticas, tenemos que tener la nomenclatura arancelaria y la estadística combinada para determinar, hacer un estudio de mercado. Por eso les digo, fuera de que entren otras materias dentro de nomenclatura, como vamos a ver más adelante y como les he indicado, nos queda 10 minutos, hasta donde pueda. Ya. Y si se corta... Hola, hola. Se escucha, Lisen, se escucha. Ah, ya. Cerremos esto porque creo que me han pedido que pague para continuar, así que negativo. Ya, continuamos entonces hasta que se corte, ¿ya? Ahí continuamos la siguiente semana, pero ya tienen ustedes toda esa información. Y el control fiscal, obviamente la fiscalización para ver si se está pagando de acuerdo a lo que dice la partida arancelaria, el control respecto a la fiscalización que se va a hacer posterior a la mercancía dentro de una correcta apropiación de partida arancelaria. Continuamos. Gravamen arancelario son los tributos aplicables a las importaciones y exportaciones de mercancías, son los gravames arancelarios desde y hacia un territorio aduanero, importación y exportación. El término arancel proviene de la palabra del origen arábico arancel, que significa lista cantidades recaudadas, ¿sí? Es lo que se cobra, lista de mercancías importadas, que está ingresando y cuánto están pagando. Según el artículo 7 de la ley del número 2492, ¿qué es esto? ¿Quién me dice? Perdón. CT, ¿cuál es la ley 2492? 5 puntos. Código tributario. Muy bien. También les he dicho eso, ¿no? Tenemos que saber
si salen solamente números, ley 2492, ¿a qué se refiere? Código tributario. Si te dicen código tributario, tienen que saber a qué ley se refiere, ¿sí? En el poder, es el Poder Ejecutivo quien a través del Decreto Supremo fija los niveles porcentuales ad valorem a ser cobrados para las importaciones de mercancías hacia territorio aduanero boliviano. Generalmente esto lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente lo pasa a los ministros para que puedan desde el gabinete hacer un decreto supremo para que se pueda ser elevado y se suban, se bajen, etcétera, los niveles porcentuales ad valorem. Tenemos ad valorem, tenemos específicos y tenemos mixtos, ¿sí? Dentro de nuestro arancel, el gravamen arancelario es ad valorem, al valor. Por eso en ciertas mercancías tiene una alícuota del 0%, 5, 10, 15, 20, 30 y 40%, que es el mayor. Entonces, esos porcentajes son al valor. Del valor es el 5% que tienen que pagar, ¿sí? Los específicos gravan generalmente a las bebidas, a los vehículos, porque es específico. El impuesto al consumo específico, por eso dice específico, ¿sí? $1 por litro de cerveza, ese es específico. Y pueden haber en otras legislaciones o en nuestra legislación, de acuerdo a un decreto que se firme, tantos mixtos, que se cobre al valor y se cobre también una alícuota específica a cierto producto. Para efecto de las exportaciones, el artículo 98 de la ley 1990, ¿qué ley es la 1990? Rápido, señores. Ley General de Aduanas. Ley General de Aduanas. Muy bien, señores, están atentos. Prevé Siempre. Pero sin buscar en internet. No se preocupen, así estamos aprendiendo todos. Vamos a buscar igual en toda la cosa que estén atentos. Ya no hay problema. Algo se nos va a quedar, como dicen, ¿no? Para efectos de las exportaciones, como les decía, el artículo 98 de la Ley General de Aduanas prevé el no cobro de tributos, salvo disposiciones contrarias al mismo rango. Tiene que ser una ley donde determine que un producto de exportación pague una alícuota. Generalmente, como les digo, los minerales o mercancías que son producidas en Bolivia y viene una empresa extranjera, ellos les cobran un porcentaje por las exportaciones, pero eso no está dentro de un gravamen arancelario ni un impuesto al valor agregado. ¿Ya? Son cobros fiscales exclusivos del gobierno, ¿sí? Clasificación arancelaria es la selección de una determinada partida y posterior partida arancelaria asociada a un código numérico. ¿Qué es eso? Dentro de la nomenclatura arancelaria, los códigos de las partidas arancelarias. En Bolivia, la responsabilidad por la correcta clasificación arancelaria de mercancías está dado a los agentes despachantes de aduana. Esa es la responsabilidad porque supuestamente los que trabajan en agencias saben, son los auxiliares de la función pública aduanera. Entonces, la responsabilidad, porque ellos reciben la documentación de la correcta clasificación, son de las agencias despachantes y está suscrita en la Ley General de Aduanas en sus artículos 45 y 75, que ustedes lo van a buscar y van a verificar que es lo correcto. Y la verificación correcta de la aplicación de lo que hacen las agencias despachantes bajo la emisión de criterios de clasificación y de información sobre el tema lo da la aduana nacional. Es decir, la aduana nacional revisa las agencias despachantes de aduana cuando entregan la documentación, que ahora ya es todo informático, para una correcta aplicación de partida arancelaria. ¿Sí? Entonces, que quede claro eso, vayan a los artículos y lean un poco del artículo 45, 75 y 259 respecto a la clasificación arancelaria. ¿Sí? El requisito imprescindible, y eso que quede claro, examen, el requisito imprescindible para la clasificación arancelaria de mercancías es el conocimiento total de las mercancías, técnica conocida con el nombre de merciología. A ver, si queremos apropiar correctamente una partida arancelaria, lo primero que tenemos que conocer es la mercancía, ¿no ve? Y esta técnica es la merciología. ¿Y qué es la merciología?
Es la ciencia o técnica que estudian todas las mercancías, objetos de comercio. ¿Y qué hemos dicho en nuestro concepto básico, que es merceología? El estudio de la mercancía. Muy bien, señor, tiene 10. Entonces, estamos viendo que si no hay un estudio completo, obviamente a productos que son de difícil clasificación, ¿sí? No vamos a llevar todo a un laboratorio de merceología, ¿no? Ya les he dicho, si un auto no lo vas a llevar a que le hagan un estudio merceológico para que apropies una correcta partida arancelaria, ¿sí? Entonces, está orientada a la identificación suficiente que permite establecer los criterios básicos para el discernimiento entre dos o más partidas y subpartidas de la nomenclatura. Si bien no se confunda con esto, entre dos o más partidas, en realidad cada mercancía tiene una sola partida arancelaria, ¿sí? Completa, bajo los 10 dígitos. No puede haber la misma mercancía en dos capítulos, ¿sí? Es única, es como el email de los teléfonos, es único, ¿sí? Por eso son los códigos dentro de la nomenclatura, son los códigos que designan a la mercancía a nivel mundial. En consecuencia, es el ejercicio previo a la clasificación arancelaria de las mercancías. Vuelvo a decir, no son de todas las mercancías, son de las de difícil clasificación. Y la herramienta indispensable para este efecto es contar con un laboratorio merceológico, que no todas las agencias, no todas las empresas cuentan con este laboratorio merceológico. Hasta que se corte, ya les he comentado que dentro de la Aduana Nacional hay un departamento de merceología donde tienen su laboratorio que recién se ha habilitado hace 2 años, ¿sí? Pero ya mediante una carta se puede enviar una prueba, se puede mandar una carta con un producto, con una mercancía, perdón, para que puedan determinar la correcta aplicación de la partida arancelaria. Y ellos les pasan con un informe. Nos queda menos de 1 minuto. Vamos a quedar aquí. Dios los bendiga, señores. Continúen, tienen todas las herramientas. Ya les he resumido las 3 unidades. Lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos a concluir esto. Y vamos a ver mañana respecto a cómo va a ser las evaluaciones, pero sigan estudiando. Tienen todas las herramientas. Cualquier cosa al WhatsApp, ¿sí? Si tienen alguna duda, consulta. ¿Ya? Y bueno, quédense en casa. No nos queda de otra. Hasta el 30 cumplamos. Cuidemos a nuestra familia. Cuando vayan al mercado salgan con toda la protección necesaria, ¿sí? Mientras tanto, mientras nos cortan, ¿hay alguna consulta? Realicen una consultita fuera de lo que es el tema.